aquí vamos. Bien, entonces, la dependencia e independencia lineal. Decimos de que los vectores B1, B2, así hasta B sub n, en un espacio vectorial B mayúscula, son linealmente dependientes, o LD, lo abrevio yo, si existen escalares C1, C2, así hasta C sub n, que no todos son cero, eso es importante, ¿verdad? De que no todos sean cero, tales que la combinación lineal, ¿verdad? De esos vectores B1, B2, así hasta B sub n, sea igual a cero. En este caso, decimos de que eso sería, si eso puede llegar a ocurrir, digamos, para algunos escalares C sub i, que no todos sean cero, entonces decimos de que los vectores son linealmente dependientes. Por otro lado, si los vectores no son linealmente dependientes, o sea, de que no existen escalares no todos distintos de cero, o sea que todos son cero, entonces se dice que son linealmente independientes, o LI, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto que tenés que manejar por hoy, digamos. O sea, que la dependencia lineal es algo así como que si existen algunos escalares que no sean cero, esta combinación lineal tiene que, bueno, es la combinación lineal de esos vectores tiene que ser cero. Pero eso sí, ¿verdad? Los escalares no necesariamente todos tienen que ser cero. Por otro lado, si eso no puede llegar a pasar, entonces van a ser LI. Ok, vamos a ver eso con problemas. Luego está este otro resultado que dice que si dos vectores en un espacio vectorial B mayúscula son linealmente dependientes, o sea, LD, sí y solo si uno es múltiplo escalar del otro. Básicamente es una propiedad, si solo tienes dos vectores, quieres probar que son LD, entonces necesariamente uno tiene que ser múltiplo escalar del otro. También dice este resultado, el tercero, es que cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes, LI, en Rn va a generar a Rn. Entonces, si vos tenés n vectores si vos tenés 3 vectores de R3 que son LI, entonces esos 3 vectores van a generar a todo R3. Y la propiedad última dice que si un conjunto de n vectores en Rm es linealmente, aquí es dependiente, si n es mayor que m. Básicamente ahí hay un problema. La corrección es que no es independiente, sino que es dependiente. Ok, le quita este in, ¿verdad? Por favor. Entonces, esto no va. Ok, por ejemplo, si vos tenés, digamos, 5 vectores de R3, entonces necesariamente 5 vectores de R3 son linealmente dependientes porque 5 es mayor que 3, que es lo que nosotros vamos a llamar dimensión del espacio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahora pues solo quedamos haciendo pues, los problemas que corresponden a esta sección 5.4, ¿verdad? Estos son los resultados que se tienen. Otro importante, ¿verdad? Es este que está aquí arriba, te lo voy a mostrar. Aquí. Hay un teorema, se llama el teorema aquí arriba. Ok, tal vez esto ayuda bastante. Sí, ok. Si vos tenés una matriz que es de n por n, o sea que es cuadrada, entonces estas 8 afirmaciones son equivalentes. Básicamente, si una es cierta, las otras ya son ciertas. Aquí te hablan sobre, básicamente, resulta de que cuando vos tomas, digamos, n vectores, digamos, y son de dimensión n, entonces se puede formar una matriz de n por n con esos vectores, tomando, digamos, a los vectores como columnas de la matriz. Entonces, si la matriz es invertible, entonces decimos de que los n vectores van a ser linealmente independientes, ¿verdad? Aquí está, de hecho, por aquí está el punto 8, dice que las columnas de A son linealmente independientes.
Eso también implica de que la matriz es invertible, también de que la solución del sistema AX igual a 0 es la solución trivial únicamente. También de que el sistema AX igual a B tiene solución única, eso para cada vector de dimensión n de B. Básicamente, todo eso que está ahí, ¿verdad? Es equivalente a un mismo resultado. Y es de que pues las columnas van a ser linealmente independientes. Sería como que otra forma de llegar a probar ese resultado. También es bastante importante lo del determinante. Si el determinante no es 0, entonces también las columnas van a ser linealmente independientes. Ok, ese resultado lo voy a usar más de una vez. Entonces ahora sí vamos a los problemas. Ok, entonces empezamos con los problemas de 5.4. Aquí hay del 1 al 28, ¿verdad? Entonces, pueden escoger ahí algún problema de los que se alcanzan a ver. Digamos, desde el 1 al 16, escojan uno de que quieran. Lo escucho. El 16. Ok, entonces el problema 16. Entonces dice ese problema, tenés a los vectores, y vamos por columna, ¿verdad? 1, menos 1, 2. Luego tenés al vector 4, doble 0. Luego el vector menos 2, 3, 5. Pueden irlo copiando. Y por último tenés al vector 7, 1, 2. Ok. Entonces esos son 4 vectores de R3, ¿verdad? Y lo que hay que determinar es que si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces voy a detener aquí esto y vamos directamente a la cámara. Voy a poner esto para que todos lo vean. Seguramente ahorita ven todo, saben todo esto en blanco, ¿verdad? Me imagino, en negro. Ok, entonces estamos por ahí. Solo déjame ajustar la cámara. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, no le quiero poner así. No, voy a dejarla como estaba. Solo voy a mover esto. Okay. Se ven ahí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Ok, entonces mira. Vamos a ver qué ocurre, vamos, con estos 4 vectores, a investigar si son linealmente dependientes o independientes. Entonces yo lo que tengo que hacer sería en todo caso, yo tengo que tomar una combinación lineal de esos 4 vectores. Entonces esa combinación lineal yo lo voy a igualar a 0. ¿Sí? Y cuando luego iguale a 0 esa combinación lineal, entonces a lo que me va a salir a mí sería un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones, yo tengo que probar, ¿verdad? O sea, tengo que resolverlo. Y a fin de cuentas, si el sistema de ecuaciones tiene solución única, entonces los vectores van a ser LI, linealmente independientes. Solución única, independiente. Si la solución es más de una, entonces son LD, linealmente dependientes. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a eso. Entonces aquí empezaría con esto, ¿verdad? Si primeramente tendría, digamos, C1 por el primer vector, 1 menos 1, 2, C2, segundo vector, 4 doble 0, C3, el tercer vector, menos 2, 3, 5, y C4 por 7, 1, 2. Ok, entonces eso lo igualamos a 0. Y entonces el 0 de R3 sería con 3 ceros, ¿verdad?
Ok, entonces luego nosotros hacemos las multiplicaciones por acá, ¿no? C1 por 1, C2 por 4, C3 por menos 2, C4 por 7. Eso en la primera fila, digamos, de esas matrices. Bueno, que son vectores también. Y entonces eso genera un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces el primer sistema de ecuaciones sería C1 más 4C2 menos 2C3 más 7C4 igual a 0. El segundo sería menos C1 más 0C2, no se escribe, de hecho, más 3C3 más C4 igual a 0. Y por último, 2C1 más 0C2 más 5C3 más 2C4 igual a 0. Ok, entonces ahí está el sistema de ecuaciones generado, digamos, por esta multiplicación, ¿no? Multiplicas los escalares por los vectores y sumas. Ok, entonces ahora solo queda resolver este sistema. Este sistema es de 3 ecuaciones, 4 variables, ¿verdad? Entonces, la forma de resolverlo, o sea, la forma eficiente, sería usando Gauss. Y vamos a usar Gauss para resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, vos generas tu matriz del sistema. Entonces, esta matriz del sistema va a estar dada por... y esto es lo bueno, ¿no? Estos vectores, a fin de cuentas, terminan siendo columnas de esta matriz del sistema. Así que la primera columna está dada por el primer vector, 1, menos 1, 2. La segunda, 4, doble 0. La tercera, menos 2, 3, 5. Y la última, 7, 1, 2. Ok. Entonces, fíjate que ahora lo que hay que hacer sería empezar a eliminar, hacer operaciones de fila para eliminar los elementos bajo la diagonal, esta diagonal, ¿no? Entonces, a lo más vamos a hacer 3 operaciones, ¿verdad? Entonces, eliminamos a este menos 1. ¿Cómo? ¿Con qué operación? Sería fila 2 más fila 1, por ejemplo. Y eliminamos este 2, ¿verdad? ¿Con qué operación? Fila 3 menos 2 fila 1, ¿verdad? Entonces ya luego de hacer esa eliminación, desde que la primera fila va a quedar intacta, entonces la reescribo de hecho, solo sería 1, 4, menos 2, 7. Y la segunda fila solamente tendría que hacer la suma, ¿verdad? De la fila 2 y 1. Entonces sería 1 y menos 1, 0. 4 y 0, 4. Menos 2 y 3, 1. Y 7 y 1, 8. Ok. En la tercera fila solo sería fila 3 menos 2 fila 1. O sea que tendría 2 por, bueno, 2 más, perdón, menos 2 por 1. Entonces sería 0. Entonces sería 0 menos 2 por 4. Menos 8. Entonces sería 5 menos 2. Entonces eso sería 9, ¿verdad? El otro sería fila 3, que es 2 menos 2 por 7. 2 por 7 es 14. 2 menos 14 sería menos 12. Ok, entonces, dígame si tengo algún error por ahí, no voy a hacer y estoy haciendo algo mal. Parece que estoy bien, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahora solo hay que eliminar un elemento más. Sería el menos 8, ¿verdad? Recuerda que tu objetivo siempre es hacer esta escalera, ¿no? Esto. Entonces ahora solo elimino a menos 8. ¿Cómo logro hacer esta eliminación de menos 8? Entonces solo sería, por ejemplo, si hago la operación 2 veces fila 2 más fila 3. Porque como aquí tengo un 4 por 2, entonces va a ser 8 positivo y el menos 8 de acá se va a anular. Ok, entonces vamos a hacer esa operación y se termina
la eliminación. O sea, los máximos son, o sea, si la matriz es de tamaño n filas, o sea, de n por n, digamos, entonces va a ser a lo máximo, como es, n combinación 2 operaciones, ¿no? Ok, entonces por aquí, la primera y segunda fila van a quedar intactas. Y las escribo simplemente. 1, 4, 2, 7, segunda, 0, 4, 1, 8. Entonces la tercera es la única que se va a alterar. Y aquí este 0 no cambia, de hecho. Sería luego 2 por 4, 8. ¿Eh? Menos 8, se anuló. El otro sería 2 por 1, 2. Y 9, 11. Por último, 2 por 8, 16. Más menos 12, 4. Entonces ahí ya tengo. Luego, ¿para qué se estuvo haciendo todo esto, verdad? O sea, tu objetivo era resolver este sistema de aquí arriba. Entonces ya este sistema de aquí arriba quedó como, por ejemplo, esta última fila, es como que vos tengas 11 veces C3 más 4 veces C4 igual a 0. ¿Mm? Por ejemplo, la ecuación de acá arriba, por ejemplo, sería como tener 4 veces C2 más C3 más 8 veces C4 igual a 0. Y la ecuación de acá arriba sería como tener C1, 4C2 menos 2C3 más 7C4 igual a 0. Entonces, la ventaja de tener el sistema de esta forma es que vos podés ir de abajo hacia arriba resolviendo las ecuaciones. Por ejemplo, esto se llama hacer una sustitución hacia atrás. En donde, por ejemplo, vos podés despejar a los valores de los C en términos de uno solo. Por ejemplo, aquí yo puedo despejar al valor de C3 en función de C4. Por ejemplo, de esta última ecuación yo obtendría, ¿verdad? C3 es igual a menos 4 sobre 11 de C4. ¿Mm? Lo único que pasaría sería el C4 lo paso a restar al lado derecho y el 11 a dividir, ¿no? Si ya tengo despejado a C3. Y si ya tenés a C3, vos podrías calcular también o sea, reemplazar en la ecuación segunda y despejar a C2. Porque ya tenés a C3 en términos de C4, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que vamos a hacer aquí a continuación. Entonces sería 4C2, de hecho, es igual a menos C3 menos 8C4. Pero C3 vale menos 11, perdón, menos 4 sobre 11 C4. Entonces, cuando le resto 8, entonces hago esa operación, ¿verdad? Menos 4 onceavos menos 8. ¿Cuánto sería eso? Ok, entonces 11 por 8, 88 más 4, 92, ¿verdad? Entonces quedaría 92, negativo 92 sobre 11 C4. Y ya tendría a 4 veces C2. Cuando para despejar C2 solo paso a dividir el 4, ¿verdad? Entonces ya sale que C2 es igual a 92 entre 4. 92 tiene mitad. Sería 46. De hecho tiene cuarta, 92, ¿verdad? 92 entre 4 sería 23, ¿verdad? Entonces quedaría menos 23 entre 11 C4. Y ya tengo a C3, ya tengo a C2, solo falta C1. Entonces puedo despejar C1 de la primera ecuación, ¿verdad? Profe, Sí. se supone que C3 es igual a menos 4 sobre 11. Sí.
pero cuando usted lo igualó, me dice 4C2 es igual a menos C3 menos 8C4. Al sustituirlo, el menos 4 sobre 11 queda positivo. Exacto, aquí es más. ¿Ves? Entonces quedaría 88 negativo más 4 sería menos 84 de aquí, ¿verdad? 84. Y al dividir por 4, entonces ya no quedaría en 23, sino que sería 21. Ok, entonces aquí es, vamos a hacerlo por acá, menos 21 sobre 11. Gracias. Y, ¿qué otra cosa? Entonces decía, ya teniendo a C3 y a C2, entonces podría encontrar C1 de la ecuación primera. Entonces C1 resulta ser igual a, solo pasaría a transponer, ¿verdad? Todos estos términos. Quedaría solamente menos 4C2 más 2C3 y el menos 7C4. Entonces, reemplazo. Entonces sería 4 por, menos 4 por C2 quedaría menos y menos se hace positivo. 4 por 21, 84 sobre 11, C2. 2 veces C3 sería 2 veces que era menos 4, ¿no? Entonces quedaría menos 8 sobre 11, C2. Y por último, menos 7, C2. Entonces cuando hago 84 menos 8, quedaría en 80, 76, ¿no? Entonces C1 vale 76 sobre 11, C2, C4 sería aquí, ¿verdad? Estos índices son 4. Y menos 7, C4. Ok, entonces cuando hace 76 sobre 11, C4, menos 7 sobre, menos 7, C4, sería como tener menos 1 sobre 11, C4, ¿verdad? Entonces ya tengo a todos los términos en función de uno solo, ¿verdad? Que es C4. Entonces puedo escribir esto, ¿verdad? Por ejemplo, ya tengo que C1 vale menos 1 sobre 11, C4. C2 vale menos 21 sobre 11, C4. Que C3 vale menos 4 sobre 11, C4. Y C4 es el mismo valor de C4. Entonces ya tengo a todos los constantes en función de un mismo término. Por ejemplo, ese término C4, a fin de cuentas, termina siendo una constante cualquiera, un número real cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo puedo asignarle un valor a C4. Por ejemplo, podría decir de que C4 sea 11 para eliminar los denominadores. Y si C4 es 11, entonces C1 termina siendo menos 1. Entonces, de esa manera, por ejemplo, cuando yo hago la multiplicación menos 1 por el primer vector, que era 1 menos 1, 2, más. Por ejemplo, C2 multiplicado sería menos 21, ¿verdad? Entonces quedaría aquí menos 21 veces el segundo vector, que es 4, 0, 0, menos 4 veces el tercer vector, que es menos 2, 3, 5, y C4, que era 11, más 11 veces, por ejemplo, 7, 1, 2. Entonces resulta, ¿verdad?, que cuando hace esta operación, vamos a hacerlo aquí a continuación,
Entonces resulta que tiene que obtenerse, digamos, el vector nulo. Veamos, desde que cuando multiplicas menos 1 por 1, es menos 1 por aquí, ¿no? Menos 21 por 4 sería menos 84. 4 negativo por menos 2 quedaría positivo 8. Y 11 por 7 sería 77. Entonces voy a operar, ¿verdad? Menos 1 menos 84 es menos 85. Más 8, entonces quedaría menos 77. Más 77, 0. Y resulta que vos podés hacer esa operación para cada uno de los otros elementos. Por ejemplo, menos 1 por 1, 1 positivo. Luego, menos 21 por 0, 0. Menos 4 por 3, menos 12. Y 11 por 1, 11. 1 más 0 menos 12 más 11, 0. Y también puedes hacer en la última fila. Puedes comprobar también de que eso da 0. Conclusión. Los 4 vectores de aquí arriba, estos de acá, ¿no? Son vectores que son linealmente dependientes. ¿Por qué son linealmente dependientes? Porque existen constantes C1, C2, C3, C4, no todas iguales a 0, que hacen de que la combinación lineal de esos vectores sea el vector 0. Por ejemplo, esta combinación de constantes, ¿verdad? Menos 1, menos 21, menos 4, 11, por ejemplo. Y en general yo puedo generar otras, ¿verdad? Otros valores de constante, simplemente le doy diferentes valores a C4 en las ecuaciones que encontramos aquí arriba, y así poder, digamos, llegar a otras combinaciones lineales que también dan 0. Ok. Entonces, eso por un primer momento, ¿verdad? Ya miraron. Entonces, vamos a compartir acá y ver qué pasa. Entonces, ese fue el problema 16. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan para esta parte? Siempre se va a realizar el mismo procedimiento, aunque, o sea, solo con que sean menos vectores. Aunque sean menos vectores, siempre va a ser el mismo procedimiento. Sí. De hecho, se va a, por así decirlo, construir una matriz, ¿verdad? Esa matriz tiene que cumplir que pues vos vas a empezar a escalonar la matriz y ver si esas constantes, ¿verdad? Que multiplican a los vectores en la combinación lineal. Si la solución de ese sistema es único, entonces el sistema los vectores van a ser LI. Entonces, si vos llegas a tener más de una solución, como en el problema que acabamos de resolver, entonces el sistema va a ser LD, linealmente dependientes. Siempre a tratar de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Ok, entonces ahorita, ¿qué problema hacemos de los que están por aquí? Ok, por ahí. Pueden ver otros, ¿verdad? Del 17 en adelante. En esta parte me gustaría que primeramente escogiéramos uno y después vamos a ir aquí abajo, ¿verdad? 22. Ok, problema 22. Déjame ver. Ok, entonces ahorita vamos a hacer un corte. En 5 minutos pueden volver a entrar mediante el mismo enlace. Voy escribiendo ese problema. ¿De acuerdo? Problema 22. Okay. Okay. Ok, entonces ahí va. Entonces yo necesito, primeramente te decía, en este problema número 22, determinar si estos 4 vectores, que son polinomios, son linealmente dependientes. Entonces para hacer eso, primero hay unas multiplicaciones aquí indicadas que hay que resolver. Por ejemplo, aquí tienes el polinomio
x menos 1, x menos 1, y aquí tengo que indicar una multiplicación, x menos 1 por x menos 2. Así que hago esa operación de una vez, algebraica. Sería un x cuadrado menos 3x más 2, ¿verdad? Luego aquí tengo una multiplicación de tres binomios, x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Hago esa operación algebraica de nuevo, sería x cubo menos, 6 x cuadrado. Después sería más, 1, 2, 3 son 6. Entonces quedaría en 8 y 3, 11. Creo que es 11. 11x. Y luego 1, 2, 3. Menos 6. Y por último, x4. Entonces por ahí está, ¿verdad? Entonces tengo a estos cuatro polinomios, decía, x cuadrado menos 3x más 2, x cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6, y a la cuarta. Entonces yo, para decir de que esos polinomios son linealmente dependientes, yo tendría que empezar a resolver esta combinación lineal, ¿verdad? Entonces yo digo C1 por x menos 1 más C2 por x cuadrado menos 3x más 2 más C3 por x cubo menos 6x cuadrado más 11x menos 6 más C4 por x4. Tiene que ser C. Solo sería ahí una combinación lineal, ¿verdad? De esos vectores. Ok, entonces ahora lo único que tengo que hacer sería empezar a agrupar los términos aquí que son semejantes, ¿verdad? Hago la multiplicación y agrupo términos semejantes. Fíjate que x cuarta, solo hay un término x cuarta del lado izquierdo. Así que hago esa agrupación. Entonces ordeno por acá. C4, X4. Luego, aquí tengo un término cúbico, es único, C3, entonces más C3X cubo. También tengo a 6 veces, perdón, menos 6 veces C3 para X cuadrado. Aquí tengo más C2, entonces sería más C2 menos 6 veces C3 X cuadrado. También tengo a C1 menos 3C2 más 11C3 por X. Y como término independiente, también tengo a menos C1, voy a escribirlo aquí en otra fila, menos C1 más 2C2 menos 6C3. Y esto está igualado con 0. Entonces, fíjate que del lado izquierdo tengo un polinomio de grado 4, del lado derecho tengo el 0. Para que ese polinomio de grado 4 sea equivalente a un polinomio que igual a 0, entonces cada uno de los coeficientes del polinomio de grado 4 tiene que ser 0. Entonces de ahí sale un sistema de ecuaciones. Entonces ese sistema de ecuaciones va a ser de 5 ecuaciones. Vamos a ver. Bueno, 4 van a ser en este caso. No, de hecho salen las 5. Vamos a ver. La primera, vamos a escribir el término independiente. Menos C1 más 2C2 menos 6C3. Eso ya sabes que vale 0. Término independiente. Luego el término de grado 1 sería C1 menos 3C2 más 11C3. Eso también vale 0. Luego el término cuadrático, que es C2 menos 6C3. Eso vale 0 también.
Y por último, el término cúbico, que es C3 igual a 0, y el término de grado 4, que es C4 igual a 0. Ok, entonces ahí tenés el sistema. Salieron 5 ecuaciones, ¿verdad? Una por cada uno de los términos del polinomio de grado 4. Un polinomio de grado 4 tiene 5 términos, ¿verdad? Así que salen las 5 ecuaciones por aquí. Entonces, ese sistema de ecuaciones hay que resolverlo. Para las constantes, ¿verdad? Entonces, si yo logro encontrar constantes que no todas sean 0, tal es que ese sistema de ecuaciones sea, esa sea una solución, ¿verdad? No trivial, o sea, que no todos sean 0, entonces decimos de que los vectores son LD. Pero si yo, a la hora de resolver este sistema de ecuaciones, yo encuentro que que la solución es la solución trivial, entonces digo que esos vectores van a ser LI, o linealmente independientes. Entonces por acá, empiezo a resolver, ¿verdad? Fíjate que aquí la solución está bastante directa. La ecuación última y la penúltima me dicen de que C3 y C4 son 0. Ahí no hay donde perderse. Por ejemplo, yo puedo encontrar C2 de la ecuación número 3 y obtener, ¿verdad?, que C2 es igual a C2 es igual a 6 veces C3. O sea, C2 va a ser 0 también, porque C3 es 0. Y de la ecuación número 1 o la ecuación número 2, podría encontrar C1 también. Por ejemplo, C1 en la ecuación número 1 es igual a 2 veces C2 menos 6 veces C3. Y C1 de la ecuación 2, por ejemplo, es igual a 3 veces C2 menos 11 veces C3. Pero como C2 y C3 son 0, entonces C1 vale 0. Cualquiera de los dos métodos. Conclusión, ya lo escribo, ¿no? El sistema de ecuaciones tiene solución única. Y la solución es única y es que todas las constantes, ¿verdad?, sean 0. Y de ahí se obtiene, ¿verdad?, de que los vectores, o sea, de acá arriba, del problema 22, son vectores que son LI, linealmente independientes. Porque la solución es única y es la que todos sean 0 al mismo tiempo. Conclusión. Los vectores son LI, linealmente independientes. Ok. Listo, pues. Ahora vamos a quedarnos con otro problema, digamos, por ahí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta en ese problema? Era el 22, ¿verdad? No. No. Ok, entonces mira, ahora hagamos el problema número 27, ese que tiene una estrella por ahí, ¿verdad? El problema 27 dice que, ¿verdad? En el espacio C de 0, 1, dice que la función seno y la función coseno. Entonces hay que investigar de nuevo, o sea, todo esto es de los problemas del 1 al 28, e investigar si los vectores son LD o LI. Entonces yo tengo aquí a dos vectores que son dos funciones, ¿verdad? Básicamente este espacio vectorial son las funciones continuas en el intervalo de 0 a 1, ¿verdad? Entonces hay que investigar eso, ¿verdad? Si esos dos son LI o LD.
Te adelanto, ese par de funciones son linealmente independientes, el seno y el coseno. Entonces vamos a llegar a probar ese resultado, ¿verdad? Ok. Entonces, mira, vamos a mostrar esto. Ya lo copiaron, ¿verdad? Problema 22. Solo es la función seno y coseno en ese intervalo de 0 a 1. Así que vamos directo a ver la solución. Entonces veamos. Creo que por ahí está. Ya tengo revés. Entonces, decía, la función es seno y coseno. Así que son, a ver, o sea, únicamente tendría a dos elementos, ¿verdad? A seno y coseno. Así que hay un resultado que dice, ¿verdad? Si estos dos funciones, ¿verdad? Si una es múltiplo escalar de la otra, entonces las funciones son, el par de funciones son linealmente dependientes, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a probar ese resultado. O sea, vamos a asumir de que el seno es un múltiplo escalar, digamos, del coseno. Si eso es cierto, entonces eso se va a cumplir para todo x que es un número real. Entonces, mira, si existe k, por así decirlo, si existe k, entonces seno y coseno son linealmente dependientes. Si ese valor de k no existe, entonces no es cierto que sean linealmente dependientes. Por consecuencia, van a ser linealmente independientes. Entonces, vamos a, como se supone que se cumple para todo x, quiere decir que si yo sustituyo un x aquí y encuentro acá, entonces se tiene que cumplir para cualquier x. Entonces, por ejemplo, podría yo despejar k, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría hacer de que, si yo quiero despejar k, ¿verdad? Entonces ya sale que k sería la división seno sobre coseno. O sea, tangente. Y, por ejemplo, podría tomar un valor de x, por ejemplo, si x vale 0, por ejemplo, tendría que k tendría que ser la tangente de 0, es 0. Pero, pero, si k es 0, entonces, el seno de x sería k veces coseno, por aquí arriba, ¿no? O sea, 0 por coseno, o sea, 0. Y esto es falso, ¿verdad? Porque el seno de x no siempre es 0. De hecho, el seno de x varía entre menos 1 y 1. Entonces, conclusión, no existe tal k. Luego, no existe k tal que pase esa relación, ¿verdad? Y por tanto, ¿verdad? Esos dos vectores, seno y coseno, son el y. Entonces, seno y coseno son linealmente independientes. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. No interfiere que en este caso diga que está en la región entre 0 y 1, en ese intervalo. No tiene nada que ver, no ocupamos ese dato. Sí. Sí, de hecho, si lo ocupamos, por ejemplo, el valor que nosotros dimos para x sería un valor que esté en el intervalo 0, 1.
No, por ejemplo, hicimos que x sea 0. De hecho, podemos haber tomado un x, digamos, que sea cualquier valor de ese intervalo 0, 1. Entonces, y si yo lo hago, por ejemplo, con 0.5, Ok, entonces te va a salir que k es tangente de 0.5. ¿Verdad? ujú, Y después te va a salir de que el seno de x es tangente de 0.5 coseno de x para todo x. Y eso es falso, por ejemplo, poder evaluar en otro valor, digamos, aparte del 0.5 y llegar a la contradicción. Por ejemplo, poder evaluar de nuevo en 0. Entonces te va a llegar a que hay algo así como que seno de 0 es 0, ¿no? Y del lado derecho que va a tener tangente de 0.5 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Y la tangente de 0.5 es un número que es diferente de 0. Entonces va a llegar 0 igual a tangente de 0.5, falso. Y ahí va a tener pues, que el valor de k, pues tampoco va a existir. gracias, profe. Ok. Entonces, hay un resultado más que quiero comentarles en esta parte, que es bastante útil, sobre todo cuando tenés funciones. Entonces resulta que si yo quiero probar que un conjunto dado de funciones son linealmente independientes, entonces yo calculo algo que se llama Gronskiano de las funciones. Y se define de esta manera, Gronskiano. Por aquí lo tenemos, aquí está. Entonces, por ejemplo, si yo tengo funciones f y g que son continuas, con primera derivada continua, eso significa esto, ¿verdad? Entonces yo defino el Gronskiano de esas funciones f y g definido como un determinante, en este caso, como hay solamente dos funciones, un determinante de orden 2, en donde la primera fila está dada por las funciones f y g, son las que yo quiero verificar si son linealmente dependientes. Y la segunda fila está generada por las derivadas, las primeras derivadas de f y g respectivamente. Así que si f y g son linealmente independientes, entonces el Gronskiano tiene que ser diferente de 0. Por otro lado, si f y g son linealmente dependientes, entonces el Gronskiano es igual a 0. Ok, entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona para este problema que acabamos de hacer? Entonces, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Lo del Gronskiano. Por ejemplo, si yo tengo aquí a las funciones coseno y seno, ¿verdad? Entonces, el Gronskiano de la función coseno y seno, entonces estaría dado por un determinante de orden 2, ¿verdad? Primer elemento coseno, segundo elemento seno, en la primera fila. Entonces, en la segunda fila solo derivo a coseno. Derivada del coseno sería menos seno. Y derivo a seno. Derivar seno es coseno. Calculo ese determinante de 2 por 2. Solamente sería multiplicación de coseno por coseno menos multiplicación de menos seno por seno. Entonces, coseno por coseno es coseno cuadrado. Y menos, por este menos sería más seno cuadrado. Una entidad se llama entidad pitagórica y esto vale 1, ¿verdad? Así que el Gronskiano de la función coseno y seno es 1. Y 1 es diferente de 0. Por tanto, los vectores, las funciones coseno y seno son linealmente independientes. Sería otra forma de hacer este problema también de aquí arriba, ¿no? Calculando el Gronskiano, ¿no? Gronskiano. Profe, eso solamente es cuando tenemos dos funciones, nada más, no podemos hacerlo con 3 o más. Bueno, si hay 3 funciones, entonces, por ejemplo, si tuviese algo así como que, a ver, digamos que tengo de hecho, si tengo n funciones, digamos que tengo f1, f2, así f3,
hasta llegar a Fn. ¿Verdad? Entonces, n funciones que son continuos en un intervalo AB. ¿Sí? Entonces, yo podría calcular el Gronskiano de esas funciones. Entonces, el Gronskiano de esas funciones sería un determinante. Como hay n funciones, sería un determinante de orden n. La primera fila está dada por las funciones F1, F2, así hasta Fn. La segunda fila está dada por las primeras derivadas de las funciones. Entonces, por ejemplo, F1', F2', así hasta Fn'. La tercera fila está dada por la segunda derivada de las funciones, ¿no? Sería F1', F2', Fn'. Y así hasta llegar a la fila n. La fila n va a estar dada por F1 enésima derivada, F2 enésima derivada, hacia hasta Fn enésima derivada. Y entonces este sería un determinante de n por n que yo tendría que calcular, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Si el Gronskiano, ese que calculamos aquí, es igual a 0, las funciones son linealmente ¿cómo? ¿Dependientes o independientes? Si es igual a 0. Dependiente. Dependientes, así es. Ya. Entonces, en caso contrario, independiente. Y eso sería lo que tendrías que hacer para cuando tenés pues funciones, ¿no? Calcular el Gronskiano de las funciones. Ok. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando tenemos conjunto de funciones, ya sabes que esa sería una manera de atacarlos. Por ejemplo, aquí esto sería una función, ¿no? Entonces, tendría aquí tres funciones, x, la raíz de x y la raíz cúbica de x. Entonces, para determinar si esas tres funciones son LI o LD, yo calcularía el Gronskiano de esas tres funciones. Sería un determinante de 3 por 3. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, en esta parte creo que lo que quiero ahora es, bueno, aquí hay más problemas que podemos tal vez hacer uno todavía. Ok, por ejemplo, ¿cómo harían el problema número 34? Piensen un poco. Este que está acá. Dice que para que valor o valores de alfa y beta serán linealmente independientes esos tres vectores. Bueno, pero en este caso ya sabemos de que C1, C2 y así es igual a 0, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que, bueno, como vemos acá, por ejemplo, el problema primero que hicimos, ¿verdad? Entonces, mira, el problema primero es este. Voy a ponerlo aquí de nuevo. Este es el problema número 1 que hicimos, ¿verdad? Entonces, de que si C4 valía 0, C1, C2 y C3 también valían 0. De hecho, la combinación 0 por el primer vector, 0 por el segundo, etc., también genera la solución triple 0, ¿verdad? Ok. Entonces, pero eso no implica de que los vectores sean LI inmediatamente. De hecho, la solución trivial, a que todos son 0, las constantes,
siempre va a generar al triple cero de acá, ¿no? Pero, repito, eso no implica que sean LI. Así que tampoco es solo cuestión de hacer que las constantes, que los escalares sean cero, ¿verdad? Hay que hacer algo más, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que les decía al principio, de las relaciones que hay entre la matriz del sistema, ¿verdad? Entre esa matriz del sistema y la forma de resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones. Por ahí va más o menos lo que tenemos que hacer. Entonces, el problema es lo que necesitas hacer sería, o sea, si quieres lo miramos de nuevo, tendríamos que encontrar qué valores alfa y beta van a ser los que hacen de que el sistema sea LI, linealmente independiente. Entonces, vamos a proponer acá, me parece una manera de resolverlo, y es que vamos a interpretar a ese sistema, vamos a interpretar a esos tres vectores como columnas de una matriz, ¿verdad? Y eso puedes hacerlo pues siempre, ¿no? Por ejemplo, si tenías, por ejemplo, los vectores estos de acá del problema 16, al fin de cuentas, estos vectores terminaron siendo columnas de la matriz del sistema que teníamos que resolver, ¿te acuerdas? Entonces, de nuevo, podemos interpretar a estos vectores que están por acá como, del problema, ¿cuál era? Del problema 34, como columnas de una matriz. Entonces, en el problema 34, lo que tengo que hacer, o lo que vamos a hacer, sería ver esos vectores como columnas de una matriz. Y va a resultar una matriz de 3 por 3, ¿verdad? Sería la primera columna 3, 2, 1. La segunda columna menos 2, menos 1 beta. Y la tercera columna alfa 5, 2. Entonces, esa matriz sería, por así decirlo, la matriz del sistema de ecuaciones que quiero resolver. Entonces, vamos a verlo de esa manera. Entonces, fíjate. Esta matriz que está por ahí es la que se obtiene al yo considerar el sistema de ecuaciones el cual yo pretendo resolver. De hecho, el sistema sería ¿no? 3 veces C1, 2 veces C1, C1, menos 2 veces C2, menos C2, beta veces C2, alfa veces C3, 5 veces C3 y 2 veces C3. Eso lo iguala a 0. Entonces puedes decir, yo quiero resolver este sistema de ecuaciones. Y la cuestión está, si la solución es única, como este sistema de ecuaciones se llama un sistema de ecuaciones homogéneo, porque está igualado a 0, entonces la solución trivial, o sea, la solución donde todos los C valen 0, siempre es solución. Por así decirlo, el sistema, esto lo estudiamos en matemática 1, ¿verdad? El sistema de ecuaciones es homogéneo. Como el sistema, ¿eso qué significa? No se me va la tilde. Eso significa de que está comparado con 0, ¿no? Al lado derecho. Y esto siempre es compatible. O sea, siempre hay una solución, por ejemplo, la solución trivial. Por ejemplo, C1 igual a C2 igual a C3 igual a 0 es solución. Entonces, lo que nosotros queremos llegar a probar es que como estos tres vectores, ¿verdad? O sea, las columnas de esta matriz tienen que ser LI, la solución tiene que ser única, o sea, que solamente la solución trivial tiene que ser la solución que andamos buscando. Por tanto, este sistema de ecuaciones tiene una matriz asociada, que es esta. Si el determinante de esta matriz es diferente de 0, entonces decimos de que el sistema tiene solución única. Y eso se llama regla de Cramer, ¿te acordás? O sea, si vos tenés un sistema de ecuaciones
en donde el determinante del sistema es diferente de 0, entonces la solución del sistema es única. Entonces solo hay que calcular ese determinante de 3 por 3. Entonces vamos a calcular ese determinante de una vez. Entonces solo sería, a ver, entonces yo tengo 3, 2, 1, menos 2, menos 1 beta, alfa 5, 2. Entonces calculemos ese determinante usando Sarbus, ¿verdad? Repitamos dos filas, la primera y la segunda. Entonces 3 menos 2 alfa, 2 menos 1, 5. Entonces, y hacemos las operaciones así en diagonal, ¿verdad? Ya sabes que sería estas tres. Estos tres elementos, estos tres elementos, estos tres elementos. Entonces, esa multiplicación ahí da, la primera es menos 6, ¿verdad? Después sería 2 beta alfa. Entonces sería más 2 alfa beta. 1 menos 2 y 5, ¿verdad? Menos 10. Menos. Ok, entonces ahora hago la multiplicación en el otro sentido, ¿verdad? Entonces sería en este sentido. Este y este otro. Entonces sería 1 menos 1 y alfa. Quedaría menos alfa. 3 beta y 5. 15 beta. Y 2 menos 2 y 2. Entonces sería menos 8. Ok, entonces ya tengo ahí que ese, bueno, hago la simplificación, ¿verdad? De ese determinante. Entonces yo sé que el determinante de ese sistema va a ser igual a menos 6 más 2 alfa beta, menos 10. Entonces menos menos da más alfa, menos más da menos 15 beta, y menos menos da más 8. Entonces yo puedo agrupar ahí, ¿verdad? Eso como 2 alfa beta más alfa menos 15 beta. Y aquí tengo 8 y menos 10 menos 2. Menos 6 sería menos 8, ¿verdad? Ok. Entonces yo sé que el determinante de este sistema es igual a 2 alfa beta más alfa menos 15 beta menos 8. Ok, entonces, ¿qué necesito yo? Que ese determinante de ese sistema sea diferente de 0. Si es diferente de 0 ese determinante, entonces el sistema tiene solución única y va a ser la solución trivial. Entonces, luego, para que los vectores sean LI, entonces 2 alfa beta más alfa menos 15 beta menos 8 tiene que ser diferente de 0. Y esa es la condición que tiene que cumplir alfa y beta, ¿no? Entonces, te repito, ¿verdad? Las columnas aquí van a ser los vectores. Simplemente la combinación lineal te va a generar este sistema de ecuaciones que si tiene solución única, entonces debería ser la trivial. Entonces, cuando yo quiero usar, usar regla de Cramer para resolver este sistema de ecuaciones, entonces el determinante del sistema, que es el que se genera con esta matriz 3×3, tiene que ser distinto de 0 para que la solución sea única. De esa forma, entonces, 2 alfa beta menos, más alfa menos 15 beta menos 8 tiene que ser distinto de 0. Y esa es la única condición que tiene que cumplir alfa y beta. Entonces, los valores de alfa y beta son las soluciones de esta ecuación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, hay varias soluciones de esta ecuación. Solo sería darle valor ahí a alfa y beta, de manera que esto no sea igual a 0. Ok, y pues con eso terminamos